Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Soldados israelíes detectaron y desactivaron 2 artefactos explosivos junto a la frontera con Gaza. Estados Unidos pide a los palestinos que vuelvan a las negociaciones directas con Israel. Un proyecto para investigar el paradero de una colección de arte expoliada por los nazis y gestionar su devolución. Praga erige un monumento a los padres de los niños del Kindertransport de Winton. Tras estas noticias, vendremos con la agenda cultural. Ahora hablamos de esos soldados israelíes que detectaron y desactivaron 2 artefactos explosivos colocados junto a la cerca de seguridad al norte de la Franja de Gaza. El grupo terrorista Yihad Islámica Palestina anunció que uno de sus integrantes resultó levemente herido por el disparo de un tanque contra un puesto de observación cerca de donde fue hallado el artefacto explosivo. Más temprano, fuentes palestinas informaron que tropas israelíes y vehículos de ingeniería militar estaban operando del lado palestino de la cerca de seguridad. Bueno, siguen los incidentes y ya da igual, porque esto lo ha reiterado el ejército de Israel en muchas ocasiones, que todos los ataques que provengan de la Franja de Gaza hace responsable de ellos el grupo Hamas, porque es el que gobierna y gobierna con mano de hierro. Nada se mueve en la Franja de Gaza si no es con el consentimiento y bajo el control del grupo Hamas, incluso si es un grupo terrorista distinto como este de la Yihad Islámica Palestina. El hecho de que exista un grupo como Yihad Islámica o grupos como Daesh en la Franja de Gaza es solo en base al consentimiento de las fuerzas que allí están, porque si hubieran, por ejemplo, un soldado israelí en la Franja de Gaza, te aseguro que no estaría descontrolado ni libre, ni estaría haciendo disparos para un lado o para el otro. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, pidió a los palestinos que vuelvan a las negociaciones directas con Israel en lugar de tratar de buscar logros a través de Naciones Unidas. Haley trasladó este mensaje al representante palestino ante la organización, Riyad Mansour, en un encuentro bilateral y añadió: «Subrayamos la necesidad de que la autoridad palestina detenga su incitación a la violencia», dijo. El mes pasado, Haley denunció que actualmente la ONU divide más que une en el conflicto palestino-israelí y las discusiones en su seno están convirtiéndose en contraproducentes, palabras textuales, para el proceso de paz. La representante estadounidense aseguró entonces que su país sigue apoyando la solución de 2 estados para el conflicto que promueve la comunidad internacional, pero quiere contar también con ideas nuevas. Bueno, esto que parece como una irreverencia, un signo de los tiempos de Trump y algo muy ofensivo para los palestinos, pues, ¿qué les está diciendo? Primero, que apoya la solución de 2 estados, con lo cual les está diciendo en Naciones Unidas, y a pesar de recriminar, que está apoyando la declaración de un Estado palestino, pero que tiene que hacerse por negociaciones directas y no por pasos y por caprichos y por historietas que montan en la ONU, como estas de declaraciones de países en el Consejo de Seguridad, en el Consejo de Derechos Humanos, etcétera, etcétera, que cada vez que se reúne, por ejemplo, condena a Israel, aunque a Siria pues solamente una vez cada año. Así que lo apoyamos firmemente lo que ha dicho Nikki Haley y nos gusta muchísimo que se haya reunido con Riyad Mansour, con el representante palestino en Naciones Unidas, y que le haya dicho que a pesar, además de que tienen que volver a la mesa del diálogo y sin negociaciones directas, tienen que dejar de incitar a la violencia. No es que ahora la autoridad palestina ponga anuncios y dice hay que matar a palestinos, hay que matar israelíes o hay que matar judíos. Lo viene haciendo con la educación desde que han tomado el control de esa asignatura en la zona que controlan hace más de 20 años. Han criado una generación de odiadores, haters en inglés, de gente que piensa que todos los males que sufren personalmente como familia y como sociedad
todo se debe a un enemigo satánico que está justo ahí enfrente y que son los judíos, y que solamente cuando se los mate y se los extermine del todo, pues van a acabar los problemas. Esto evidentemente incluso en ocasiones se le va de las manos a las propias autoridades palestinas, pero en sus manos también resulta una herramienta muy eficaz para presionar y conseguir lo que es el objetivo primordial del liderazgo, no digo del pueblo palestino, del liderazgo del pueblo palestino, que es conseguir más dinero para sus actividades corruptas, para sus bancos en Suiza. Lo que han recibido los palestinos per cápita en estos años no tiene parangón en la historia del mundo. Prácticamente por cada habitante que existe en los territorios en disputa, se ha dedicado $1 millón y están viviendo en la miseria. Están viviendo las mismas condiciones que, en el mejor de los casos, que le tradujo o les traspasó Israel hace 20 años cuando le adjudicaron el control sobre esas zonas. Todos esos millones han ido a parar a cuentas particulares en Suiza y a beneficiar económicamente, a dar unas especies de becas y promociones a los presos con delitos de sangre, a los presos palestinos que están en las cárceles por haber matado judíos. La Universidad Libre de Berlín y los herederos del editor y coleccionista judío Rudolf Moses firmaron un acuerdo para un proyecto de investigación dirigido a ubicar miles de piezas de arte robadas por los nazis a esa familia y gestionar su devolución. Se trata de un proyecto único en el mundo. La colección de Moshe abarcaba miles de objetos que iban desde cuadros hasta objetos antiguos, pasando por libros y esculturas. En el proyecto trabajarán también otras instituciones como la Fundación Cultural de los Estados Federados, los Museos Estatales de Berlín y el Museo Judío. El primer paso sería identificar los objetos pertenecientes a la familia Moshe, para lo que se tomarán como base una serie de catálogos de la colección publicados entre 1908 y 1932, además de fotografías del interior de la residencia del coleccionista y sus descendientes y la correspondencia familiar. El proyecto deberá determinar qué objetos de la colección han sobrevivido y dónde se encuentran. Luego se pasará a reconstruir el camino que han tenido los objetos desde que salieron de las manos de su familia hasta su ubicación actual. Sí, la verdad es un proyecto que nunca se había emprendido a este nivel, que es tratar de no solamente encontrar los objetos, sino también reconstruir cuál ha sido el camino que han recorrido desde el expolio nazi hasta su ubicación actual, ¿no? Porque lo primero hay que identificar entre todos los objetos que habían en los catálogos y en fotografías de época y todo lo que se conoce que formaba parte de esa colección de objetos artísticos. Y luego tratar de ver cuáles todavía existen, en qué manos se encuentran y cómo llegaron a ellas. En cuanto se trace ese mapa, va a ser muy interesante porque también nos puede dar la pauta dónde encontrar el resto de los objetos expoliados que son de otras colecciones, porque seguramente han seguido un camino similar, es decir, han sido expoliados seguramente por agentes o oficiales de los SS, que luego al final de la guerra puede ser que hayan sido nuevamente expoliados de sus propias causas, de sus propias casas por oficiales o agentes o no, de los ejércitos aliados que vencieron a Alemania. De allí se habrán subastado o se habrán vendido en el mercado privado o en el mercado negro, etcétera, etcétera, hasta llegar a las manos de los poderosos que los poseen. Y realmente es muy difícil que este tipo de objetos que son tan caros y tan finos y que han sido fotografiados desde hace más de un siglo justamente por estas características, los que los poseen actualmente desconozcan de dónde provienen. Así que la mayoría de estos objetos, cuando se encuentren, van a tener que ser devueltos y posiblemente sus dueños tengan que dar explicaciones a la justicia de por qué los tenían, incluso después de haber pagado fortunas por ello.
Praga honrará con el monumento Farewell, despedida, a los padres que, ante el cerco nazi, en 1939 montaron a sus hijos en trenes para que el británico Nicholas Winton los salvara, mientras que ellos, tiempo después, serían en su mayoría víctimas del Holocausto. Ellos son los grandes olvidados en la epopeya de Winton, quien en 1939 logró salvar a 669 jóvenes, pero ahora recibirán su reconocimiento gracias a una nueva iniciativa de los Niños de Niki, como se conoce familiarmente a ese colectivo, de los que en la República Checa quedan actualmente 5, en Inglaterra 20 y otros más repartidos por Australia, Israel, Estados Unidos y Canadá. La arriesgada maniobra logística de Winton pasó décadas oculta a los ojos de la opinión pública hasta que salió a la luz y le valió numerosos reconocimientos en todo el mundo. Una de aquellos niños del Kindertransport ha conseguido reunir el dinero que costara el monumento, consistente en una réplica exacta de la puerta de madera de uno de los trenes originales y una ventana con las huellas de las manos de 2 supervivientes y sus bisnietos. Se espera que al acto de inauguración en mayo acudan 4 ministros del gobierno checo y la alcaldesa de Praga. Sí, bueno, aquí en Radio Sefardí hemos hablado en reiteradas ocasiones de la labor de Nicholas Winton, que si bien era inglés, era de una familia que estaba muy asimilada, estaba trabajando en un banco inglés delegado en Praga, pero viendo lo que estaba sucediendo, pues no pudo sino ponerse en manos a la obra y organizar, escribir a Inglaterra para conseguir que los niños que se enviasen desde Praga tuvieran donde alojarse, encontrar la financiación para llevar a estos niños en los trenes desde Chequia, desde Praga hasta Londres. Y mediante esta operación en varias tandas, pues logró llegar a salvar 669 más que jóvenes niños, eran niños pequeños. Claro, esto no se supo durante mucho tiempo, en realidad fue solamente a finales de los 90, cuando la hija de Winton, arreglando el desván, encontró fotos de niños y todo eso, y le preguntó a su padre qué era eso. Él nunca les había contado nada, y entonces le contó la historia. Bueno, la hija dijo, esto hay que darlo a conocer, y una vez que se dio a conocer, pues esta noticia fue cubierta en muchos medios y se le han hecho muchos actos de homenaje hasta su muerte hace poco tiempo, ya a una edad muy avanzada, superados los 100 años de vida. También hay que recordar que Nicholas Winton nunca recibió por ello la calificación de justo entre las naciones del Museo Yad Vashem por haber sido judío, porque en el Museo Yad Vashem se califica como justo entre las naciones aquellos que no tenían una obligación moral hacia los judíos, hacia sus hermanos, sus familiares o parte de su pueblo. En el caso de Winton, aunque sea un héroe, pues es un héroe del pueblo judío y no un justo entre las naciones. Todo esto estaba muy bien, pero faltaba algo, un elemento clave en este rompecabezas de la dignidad humana y de la luz de la bondad en medio de las tinieblas del odio, que eran los padres que llevaron a sus niños y los subieron a los trenes sabiendo que lo más probable es que nunca volverían a verlos, pero que la única manera de saber que ellos al menos podrían sobrevivir era llevarlos y separarlos, arrancarlos de ellos mismos para que llegaran a tierras de salvación, como han sido después muchos de ellos personajes importantes, científicos, etcétera, etcétera. Incluso aquí en Madrid nosotros tenemos alguien que no es hijo del Kindertransport, sí que es hijo de uno del Kindertransport, con lo cual el homenaje sería hacia sus abuelos, a los que nunca llegó a conocer porque murieron en el Holocausto. Estamos hablando del músico argentino, pero residente en España, Federico Lechner, que incluso hace unos años ha sacado un disco que se llama Cartas a mi padre, dedicado justamente a estos retazos de memoria y que incluye un Blues for Winton, dedicado a este Winton, Nicholas Winton, que salvó a su padre y a otros 668 niños más. Como dice en el Talmud, quien salva
una vida, quien salva un alma, salva al mundo entero. Pues con esta terminamos las noticias de hoy y ahora hacemos la pausa que nos llevará hasta la agenda cultural. Bueno, tras esta breve pausa regresamos ahora con la agenda cultural y saludamos a Raquel. ¿Cómo estás? Hola Alex, hola a nuestros oyentes. Bueno, nos dirigimos ahora a Matadero Madrid, ese centro cultural de exposiciones de arte y de teatro también. Que ha vivido una tremenda polémica en estos últimos días porque la concejala y el responsable de programación de las naves del Matadero y la concejala de Cultura del Ayuntamiento, Celia Mayer, tomaron una decisión que fue la de apostar por primar otras artes escénicas, incluso artes plásticas, frente al teatro. Esa fue, digamos, la primera polémica que ha despertado críticas entre los hombres y mujeres del teatro, pero lo peor en nuestro caso es que decidieron... Ha sido la primera, no solo la única. Claro, decidieron quitar el nombre de dos salas, la sala Fernando Arrabal, que le respetamos, pero también quisieron quitar la sala que llevaba el nombre de Max Aub. Entonces, no la sala, sino quitarle el nombre a la sala, ¿no? El nombre a la sala y cambiarlo, ¿no? Por, creo que sala 1 o sala 2, o tal y como estaban numeradas entonces como Matadero. Bueno, las querían llamar Naves del Matadero Centro Internacional de Artes Vivas, suprimiendo estos dos nombres, el de Arrabal y el de nuestro Max Aub. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que ha habido una protesta generalizada. Incluso la alcaldesa de Madrid ha escrito una carta de disculpa a los familiares de Max Aub y también de Fernando Arrabal tras la retirada del nombre. No solo del nombre, también quitaron las placas, o sea que no era una idea que... Sí, a eso me refería yo, ¿no? Que se quitaron las placas de los nombres y se sustituyeron por los números que tenían entonces. Sí, y entonces, la alcaldesa de Madrid ha tenido que escribir una carta, o ha querido escribir una carta de disculpa a los familiares, ya les decimos, de Max Aub y de Fernando Arrabal. Y la buena noticia es que las salas siguen portando los nombres de estos dos genios y que veremos cómo arranca la programación y si es verdad que el teatro va a sufrir una mordida importante por parte de otras artes, y esto pues sería algo que lamentaríamos mucho porque las naves están muy conectadas con el teatro español, es como el off del teatro español y siempre presentan una programación muy interesante. Así que, seguiremos atentos. Nos felicitamos porque se siga llamando esta sala Max Aub, que la tenemos mucho cariño y ahí se representan buenísimas obras siempre. Y continuamos hablándoles de nuevos cursos en el Cervantes de Tel Aviv, en este pasaporte a Sefarad, que es un programa, ya saben, específicamente diseñado para tener éxito en las pruebas exigidas para obtener la nacionalidad española, así como para todos aquellos estudiantes de español que deseen aprender o mejorar sus habilidades en nuestro idioma. El programa ofrece varios cursos de español pasaporte 1, 2, 3, cursos de preparación al DELE y cursos de preparación para el examen de conocimientos sociales y constitucionales que también se exigen para llegar a obtener la nacionalidad. El periodo de matriculación se abre desde este próximo 10 de marzo hasta el 20. Bueno, pues lo avisamos con tiempo. Ya lo habíamos avisado, ¿no? Habíamos hablado de estos cursos. Sí, no de estos concretamente, porque estos están más específicamente relacionados con los exámenes de preparación. Pero la buena noticia es que hay muchas personas que ya no tienen que presentarse a los exámenes por ese cambio en la ley, de ¿no? 70 años, ¿no? Muy bien, pues ahí tienen esas fechas del 10 al 20 de marzo. Del 10 al 20 de marzo es el periodo de matriculación. Ahí estarán los compañeros del Instituto Cervantes. Desde aquí les saludamos en Tel Aviv, trabajando para dar información a todas las personas que se acercan para anotarse en estos cursos, que son muchas, Alex. Pues sí, seguro. Un saludo para ellos y vamos ahora con otra noticia de la agenda cultural. Pues un hallazgo arqueológico en Israel, una vía romana, siempre tan bonitas, tan emocionantes, ¿no? Vas y tan caminando, difíciles de cruzar en bici cuando no están reconocidas todavía como un patrimonio artístico. Lo dices por experiencia propia, Bueno, ¿no? aquí en Cercedilla, ¿no? Hay no es tanto como una
Es un trecho de calzada, romana, ¿no? Un tramo, ¿no? Que tampoco está un poco tocado y es complicado. Y complicado. Bueno, estaba pues hecho para carruajes. Y para legionarios, También, a pie. Sí. En este caso, la vía romana encontrada la datan más o menos unos 2000 años de antigüedad. Su estado de conservación es excepcional y ha salido a la luz junto a la carretera 375 cerca de Beit Shemesh y al oeste de Jerusalén. La vía romana apareció el pasado mes de febrero durante unas excavaciones arqueológicas previas a la instalación de tuberías de agua hacia Jerusalén, según ha anunciado la Autoridad de Antigüedades de Israel. Bueno, siempre que hay obras en Israel aparece algo como no podía ser de otra manera, ¿no? Desde este... Es la Roma oriental, ¿no? Exacto, sí. O una de las Romas orientales, ¿no? La carretera que hemos descubierto, dicen desde la Autoridad de Antigüedades de Israel, que hace 2000 años seguía una ruta similar a la que sigue actualmente la 375, medía hasta 6 metros de anchura, continuaba a lo largo de 1,5 kilómetros y al parecer conectaba un asentamiento romano que había en las proximidades de Beit Natif con la vía principal conocida como la Carretera del Emperador, que probablemente fue construida en la época en que el emperador Adriano visitó el país, alrededor del año 130 de la Era Común o poco después, durante la represión de la rebelión de Bar Kokhba, entre el 132 y el 135 de la Era Común. La presencia de un hito con el nombre del emperador Adriano, descubierto en el pasado cerca de la carretera, refuerza esta hipótesis. O sea que esta calzada tiene mucho que ver con el emperador Adriano. Y bueno, se siguen encontrando cosas. También una excursionista halló una moneda romana de oro al norte de Israel. Ha aparecido un dolmen, pero yo creo que esto mejor se lo contamos en las noticias de los lunes. Bueno, por pues lo aquí, dejamos para las dejamos. noticias de los lunes. Nos quedamos con esa calzada romana. Muchas gracias, Raquel. Hasta mañana. Hasta mañana.